Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Y hoy voy a concluir con las olas y vamos a estar aprendiendo sobre solo Cristo. Solo Cristo. Repite conmigo, solo Cristo. Yo creo que esto, mis amados hermanos, y esto es verdaderamente cierto. Presta mucha atención durante las próximas 2 horas. Esto es verdaderamente cierto. Esto define la vida espiritual de muchas personas. Define la vida espiritual de muchas personas que por años se congregan en una iglesia. Define la vida de muchas personas que por tiempo tal vez se creyeron que estaban en su profesión correcta de fe. Por esa razón, esto, solo Cristo, es esencial en nuestra fe, esencial en nuestra vida cristiana, pero esencial en nuestra vida también cotidiana. ¿Por qué? Porque no es solamente Cristo en el tiempo de la Reforma, ni solamente Cristo en el tiempo de los primeros cristianos. El título del mensaje de hoy, y aquí comenzamos, es el siguiente: continúa siendo solo Cristo. Continúa siendo solo Cristo. Y quiero invitarte a que vayas a la palabra de Dios, a la Biblia, y abra juntamente conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en donde veremos una ocasión, un momento impresionante en esta iglesia primitiva o esta iglesia que recién estaba comenzando. ¿Estamos todos ahí? Hechos capítulo 4. Me dicen amén cuando estén todos ahí. Hechos capítulo 4. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? ¿Sí? Continúa siendo solo Cristo. Y dice de esta manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y también el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿En qué autoridad y bajo qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, presten atención,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que todos queden notificados, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo o la piedra principal. Versículo 12, y este es un detonante, es una bomba. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu aquí en este lugar. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Dios amado, Dios del cielo, que a este tu siervo, inútil totalmente si tú no estás en él, puedas, Padre, continuar ministrando con esta tu palabra y que ministres la vida de cada uno que está aquí esta tarde. Yo te ruego, Dios, que toda ceguera, te ruego, Padre, que toda cadena, oh Dios, sea rota esta tarde para que podamos ver, Señor, con claridad, verte a ti. Gracias, Dios, por la salvación, por la restauración y la liberación que tú ya estás operando este lugar. Todo esto, Padre, para la gloria bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los gobernantes, los ancianos y el poder religioso, el pueblo en general, estaban muy molestos, porque lo que ellos consideraban un problema que tiene por nombre Jesús de Nazaret, ellos creían haberlo solucionado ya. Ellos pensaban que dándole muerte a este Jesús, crucificándolo en un madero, haciendo de él un espectáculo público, de esta forma podrían silenciarlo y así terminar con lo que ellos consideraban un problema. Sin embargo, esta medida que ellos tomaron para solucionar a lo que ellos llamaban un problema, en lugar de solucionarlo, se los agravó, porque ya no era solo la voz de Jesús la que se proclamaba a las gentes con convicción y denuedo, sino que ahora era la voz de sus discípulos y que tenía tal efectividad esta voz que a pesar de la oposición como que nosotros leímos, únicamente en un instante más de 5,000 varones oyeron el mensaje y creyeron. Y estaban tremendamente molestos, tremendamente resentidos, como nos dice aquí la palabra. Y esto a mí me levanta una pregunta. ¿Por qué razón Jesús era causa de molestia para muchos? ¿Por qué Jesús, si es el príncipe de paz, si no hay maldad en él, por qué era causa de irritación para muchas personas? Y esto no ocurre con Buda, esto no ocurre con Dalai Lama, esto no ocurre con Lao Tse, o sea, el fundador del taoísmo, y esto tampoco ocurre con el hinduismo. Y vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús es causa de molestia para muchos, de incomodidad para otros? Y bueno, la razón principal, presta atención aquí, es que Jesús, presta aquí, Jesús demanda exclusivismo. Vuelvo a repetir.
Jesús demanda exclusivismo. Como nosotros leímos recién, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual se pueda ser salvo. Exclusivamente, únicamente, es uno. ¿Y esto qué significa? Que si es únicamente uno, si es exclusivo, automáticamente todos los demás quedan descartados. Jesús dice, yo soy la verdad. Si dice, yo soy la verdad, y hay una sola verdad, eso significa que todo lo demás es mentira. Para que nosotros podamos entender mejor, ¿sería verdad si yo les digo, yo nací en Uruguay y también nací en Argentina? No. O nací en Uruguay o nací en Argentina. ¿En dónde nací? Nací en Uruguay. Entonces queda descartado, nací en Argentina. No puede haber dos, es uno. Y en la gran mayoría de las cosas, esa regla se mantiene. Pero más aún se mantiene en lo que respecta a lo más importante del ser humano, como lo es la salvación de su alma. Jesús demanda exclusividad. Jesús dice, yo soy la vida. Entonces, todo lo demás no es la vida. Jesús dice, yo soy el camino, no uno de los caminos, no una opción más entre todos los caminos. Él dice, yo soy. Si Él es el camino, eso significa que todos los demás no son el camino. Voy explicándome bien. Y yo quiero hacerte algo. Esto molestaba a las personas. ¿Quieres que alguien se moleste contigo? La mayoría de nosotros vamos a decir no. Pero la forma más fácil de que se molesten contigo es que tú le digas que es únicamente a través de Jesucristo que podemos ser salvos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú sabes que eso es verdad? ¿Cómo puedes afirmar lo que no también existe en otras maneras? Bueno, si yo soy alguien que ha nacido de nuevo y alcanzado por Cristo, yo creo que es únicamente a través de Cristo. Pero esta molestia, déjame decirte, esta molestia no solo es necesaria, sino que vale mucho la pena molestar, como en este caso estaba haciendo una molestia a Cristo y como en este caso estaba haciendo una molestia a través de sus discípulos para estas personas. ¿Por qué? Porque esta molestia que se causa trata acerca de lo que es más importante en la vida de todo ser viviente, de todo ser humano que habita en el planeta Tierra. Esta molestia no solo es importante, sino que es necesaria porque es una demostración de amor para las personas. Porque se trata de algo extremadamente importante, lo más importante para la vida de esas personas. ¿Cuántos de los que son padres aquí, que tienen hijos,
no les importa cuánto sus hijos se molesten o cuánto se incomoden cuando uno les está diciendo que tienen que formarse, que tienen que estudiar, que tienen que ser responsables. ¿Cuántos de los que son padres dicen, sabe qué? Yo sé que mis hijos se van a molestar conmigo, se van a irritar conmigo, pero no interesa. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy haciendo ahora es importante para su futuro. ¿No es verdad? Y el padre, la madre paga ese precio de que sus hijos se molesten con ellos porque saben que a través de eso está en juego un bienestar en su futuro. Cuando la madre, ¿verdad?, molesta a su hijo porque el cuarto está todo tirado y es un desorden y día tras día le dice, hay que tener el cuarto ordenado, hay que tener el cuarto ordenado. ¿Por qué lo está diciendo? Porque sabe que si en su futuro no cambia esta conducta, va a tener problemas. Ni decir, ¿verdad?, cuando se case. Sé que algunos de nosotros todavía no hemos aprendido eso. Pero es una molestia que vale la pena, porque tú sabes que en su vida adulta le va a traer un beneficio. Ahora yo quiero preguntarte, ¿valdrá la pena molestar a alguien cuando de lo que se trata es más importante de lo que va a ser su vida futura en esta tierra? De lo que se trata es mucho más importante porque se trata del destino eterno de su alma, de la necesidad más grande de toda persona. Tú sabes que la necesidad más grande del ser humano, y somos seres humanos los que estamos aquí, ¿no es verdad? La necesidad más grande del ser humano no es económica, no es de tener una casa cómoda, no es de tener una buena familia, no es de tener oportunidades en la vida. Esas cosas son necesidades y es algo noble tenerlas y alcanzarlas, pero no son las más importantes de su vida. La necesidad más importante de su vida es cuál va a ser el destino eterno de su alma. La salvación de su alma si esa persona en X momento parte de este lado de la gloria hacia el otro. Eso es lo más importante. Por esa razón, los discípulos se encuentran delante de los gobernantes, de los ancianos, de los escribas y hasta del sumo sacerdote, o en ese caso había 2 sumos sacerdotes, y de toda la familia de los sumos sacerdotes, y se encuentran delante del pueblo y sin ningún recato, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué, gobernantes? ¿Saben qué, pueblo de Dios? ¿Saben algo? ¿Ustedes quieren conocer algo hoy? Les dice, lleno del Espíritu Santo, pueblo de Dios, hay salvación. Hay salvación. Hay medio y manera por la cual nosotros podemos ser salvos. Y esto es algo que choca bastante con ellos, porque los que estaban ahí pensaban que ya eran salvos. Creían que ya estaban de la mano de Dios. Sin embargo, escuchan de la boca de Pedro, ¿saben qué? Hay salvación. Y lo mismo Dios nos dice para nosotros esta tarde. ¿Saben qué? Hay salvación. Hay salvación. Decirle al hermano que está a tu lado, a derecha y izquierda, hay salvación. Estamos viviendo tiempos proféticos, como la pastora estaba diciendo hoy. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo los últimos tiempos. No son tiempos para nada fáciles, pero hay esperanza.
Hay esperanza, ¿sabes por qué? Porque hay salvación. Hay una eterna liberación del peligro y del sufrimiento. Hay una eterna liberación espiritual. Esto es lo que implica la salvación. Es una eterna liberación espiritual, una eterna liberación del sufrimiento, una eterna liberación de nuestra alma, pero también hay una eterna liberación de lo que Dios, realmente yo sé que esto a algunos de los que estamos aquí le va a causar un shock o una impresión. Pero fue algo que R.C. Sproul, un teólogo aquí americano que ya partió con el Señor, dijo. Él dice lo siguiente, que en una conferencia le pidieron que él explicara de la manera más simple, de la manera más fácil de entender, si él tenía que explicar que éramos salvos, ¿de qué manera más simple él podía explicar salvos de qué? Y es verdad, somos salvos de la condenación del pecado, la liberación del sufrimiento eterno. Somos, ¿verdad?, salvos eternamente nuestra alma. Pero esto que dijo R.C. Sproul realmente causó, como cuenta él, ese shock en las personas que estaban ahí. Es más, dice que decían, tal vez las personas estaban pensando cómo este va a venir la próxima vez diciendo lo que dice. Pero él dice lo siguiente, si yo tengo que explicar de la manera más simple de qué somos salvos, yo diría, somos salvos de Dios. ¿Cómo es que somos salvos de Dios? Sí, necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Necesitamos ser salvos de la justicia de Dios. Por eso él concluye la forma más simple de qué necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos de Dios. Por eso únicamente Dios puede salvarnos. Y esto es muy fácil de entender porque Romanos 1:18, mira lo que dice aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si la ira de Dios se revela contra el cielo, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿esta ira de Dios o justicia de Dios se revela sobre algunos únicamente o se revela sobre todas las personas? Claramente, la ira de Dios se revela sobre todo ser humano. Porque justamente en Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso dice en el versículo 3, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por tanto todos estamos bajo la ira y la justicia de Dios, por tanto todos necesitamos ser salvos de Dios. Todos necesitamos ser salvos. Y generalmente nosotros aquí caemos en un error y decimos, ¿sabes qué? Esa persona, vemos a aquella persona que está tal vez sumergido en drogas, que está haciendo lo malo, aquella persona que está en lascivia, en inmoralidad sexual, aquel que está adulterando, aquel que está todo el tiempo borracho y decimos, ¿cómo necesita de Dios esa persona? Sí, es verdad, esa persona necesita de Dios, pero ¿sabes qué? De la misma manera que él necesita o ella necesita de Dios, el ama de casa también necesita de Cristo. El buen ciudadano también necesita de Dios, porque todos estamos bajo la ira y la justicia de Dios sobre nosotros. A veces nosotros a los que son los pecados más visibles decimos, ese sí que realmente necesita de Dios. Déjame decirte algo, todos necesitamos de la salvación de Dios en nuestra alma. Todos. Necesitamos salvación.
Y esto nos hace volver al pasaje principal del libro de Hechos que estábamos leyendo. Porque si nosotros prestamos atención a esto, presta mucha atención, porque aquí está el núcleo de este mensaje. Si nosotros prestamos mucha atención a esto, al pasaje que nosotros leímos, tú te podrás dar cuenta que el núcleo, el centro de esta declaración de Pedro delante de todo el pueblo que estaba delante de él, el núcleo de eso es Jesús. Mira lo que dicen, estaban molestos porque anunciasen a Jesús. La respuesta es, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que si este hombre hoy está sano es por causa de Jesucristo de Nazaret. Él les dice, este Jesús es la piedra que vosotros reprobaron, pero que hoy es la piedra principal. Y le dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre a no ser en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el núcleo de todo esto? No se trata del hombre que fue sanado, del milagro que recibió el paralítico. Se trata de Cristo. No se trata de la obra de los apóstoles, que 5,000 varones se habían convertido. Y esto podría decir, ¿qué ministerio del apóstol? No se trata de los apóstoles, se trata de Cristo. No se trata de todas las autoridades presentes, los gobernantes, hasta los sumos sacerdotes que estaban de él. No se trata de ellos, sino que se trata de aquel el cual había sido crucificado. Se trata de Cristo. Aquel que había sido crucificado, que había sido muerto, en lugar de disminuir su poder, y se incrementó, se aumentó mucho más, porque ya no era únicamente un Jesús proclamando y las personas oyendo él, eran sus discípulos y miles de personas abrazando el mensaje de la cruz, no por las personas, sino por Cristo, por Jesús, por la piedra principal en la cual se sostiene su cuerpo, que es su iglesia. Y 2000 años después de estos hechos, continúa la piedra principal, o sea, Cristo, lanzando el mensaje, convirtiendo almas y haciendo su obra, porque el núcleo, el centro, ¿sabes quién es? No son las personas, no son la escritura, no son los milagros, no son los prodigios. El centro es Cristo y la gloria de nuestro Señor. Es Jesús. La obra de salvación es obra exclusiva y única de Cristo. No es Jesús y las buenas obras, no es Jesús y la religión correcta, no es pertenecer a determinada denominación, no es pertenecer a una iglesia que es la más antigua y por eso la verdadera. La salvación no se trata de nada de eso, se trata de Cristo. Únicamente Cristo. Por eso dicen, ningún otro hay salvación, de ningún otro medio, de ninguna otra forma, de ninguna otra manera y a través de ninguna otra persona se puede ser salvo a no ser a través de Cristo. Y continúa siendo a través de Cristo, a través de su obra. La justicia propia, mis amados hermanos, para la salvación queda fuera. No sirve. ¿Qué es la justicia propia? Dice, la justicia propia es crear un estándar o medida propia, personal, para decir lo que es aceptable para Dios. ¿Me expliqué correctamente? Lo voy a repetir. La justicia propia, una de sus definiciones, es crear un estándar o una medida personal propia de lo que es aceptable a Dios y de lo que no es aceptable a Dios. O sea, crear cada uno un camino que se acomode a su forma de pensar y a su propia justicia. ¿Me explico? ¿Me hago entender bien? ¿Sí? Y es interesante porque delante de quienes estaban los discípulos, era del máximo poder político,
delante del máximo poder económico, pero también delante del máximo poder religioso de ese tiempo. Y uno podría pensar, ellos ya tienen todo lo que necesitan. Ellos son los que representan a Dios aquí en la tierra. Es más, están aquí delante de los sumos sacerdotes. ¿Qué van a necesitar estas personas que ya no tengan? Tienen dinero, tienen poder, son los máximos religiosos. ¿Qué más van a necesitar estas personas? Lo que necesitan esas personas es ser salvos. Hay quienes dicen creer en Dios, en el Dios de la Biblia, pero al mismo tiempo hacerse su mismo camino o estándar de medidas de lo que está bien y lo que está mal. ¿Conocen a alguien así? ¿No es verdad que algún amigo, algún familiar o alguien que no vino hoy aquí a la iglesia, no es verdad que es así? Hoy no, yo sé que aquí no vemos ninguno, pero de los que no vinieron, yo te aseguro que hay alguno que así, que se hace su propio estándar de medida de lo que está bien y lo que no está bien delante de Dios. Él inventa su propia conducta moral que para su entender es esa aceptable delante de Dios y no otra. Hay quienes dicen creer en Dios, es más, hasta que dicen amar a Dios, pero que no quieren saber nada con la iglesia. Y me refiero a esto con la iglesia visible, con nosotros. Yo amo a Dios, sí, yo creo en el Dios de la Biblia, pero no creo, ni amo, ni quiero estar cerca de la iglesia. No quiere integrarse y mucho menos servir a Dios. Y en su lugar, presta atención, en su lugar dice, no, yo prefiero ir y ayudar y servir y cooperar en alguna causa para niños necesitados. ¿Has escuchado a alguien alguna vez decir eso? Yo en lugar de ser parte de la iglesia y de cooperar con la iglesia, yo prefiero ir a ayudar a aquellos que necesitan. Los niños que pasan hambre. Yo sé que no vemos ninguno de esos que opine aquí. Y eso está bien. El Señor manda a cuidar al necesitado. Es parte de la iglesia, pero ¿sabes qué? Cristo no murió por eso. Es más, cuando viene a decirle Judas, Señor, con ese dinero que te están tirando ahí en los pies, podemos alimentar montones de pobres. Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Alguien sabe qué le dijo Jesús? ¿A los pobres? Siempre lo vamos a tener y nosotros somos prueba de eso. Judas, a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí. Buscan su propio camino y crean un propio estándar de medida de conducta moral y de servicio, que es el que ellos se inventan para decir que ese es el que es agradable a Dios. Pero déjame decirte algo. Cristo no murió por los pobres. Cristo murió y fue crucificado y resucitó al tercer día para que el que es pobre o también el que es rico pueda ser salvo. Yo quiero decirte algo. Si alguien dice, sí, yo amo a Dios y no amo a su iglesia, es contradictorio totalmente. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por su iglesia. Y su iglesia no es invisible, no es utópica, no es algo que no se pueda ver. No, su iglesia son todos los que profesan su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Tú profesas tu fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador? Tú eres la iglesia de Cristo. Cristo murió por su iglesia. Y si yo amo a Dios y digo no amar a su iglesia, es una contradicción total.
A los que confían en su propia medida moral, mire lo que Jesús les dice aquí, mire lo que el Señor les dice aquí. Voy rápido porque pensé que me iba a dar el tiempo y no, pero voy a ir un poquito más rápido. A los que confían en su propia justicia moral, mire lo que dice así. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh, wow. Pero tú te puedes hacer la pregunta, pastor, bueno, los escribas y los fariseos, el Señor les llamaba a ellos sepulcros blanqueados, o sea, su justicia no era muy buena. Pero mire la justicia que pone aquí el Señor enseguida. Ustedes oyeron, dice, que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas que cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas esta es mi justicia, dice Jesús. ¿Cuál es, Jesús, tu justicia? Que cualquiera que se enojara locamente con su hermano será culpado del juicio. Si tu justicia no llega a esa justicia, tu justicia propia, tu medida de conducta es desaprobada para Dios. ¿Alguno se ha enojado alguna vez con alguien? Entonces hemos sido reprobados en la justicia y el estándar de Dios. Para la salvación, todo otro medio, como vimos ahora, como la justicia propia, y todo otro mediador o mediadora queda fuera. No hay obra humana lo suficientemente perfecta para ser aceptada como válida para la salvación. Lo voy a repetir. No hay obra humana lo suficientemente perfecta para ser válida, aceptable para la salvación del alma. No hay una peregrinación de rodillas que tú te hagas, que eso sea meritorio delante de Dios para que seas salvo. No hay una penitencia que tú cumplas que sea suficiente delante de Dios y aceptable para que tú seas salvo. No hay absolutamente ninguna obra de caridad. Si tú hoy le dieras todo a los pobres y te quedaras absolutamente con nada, eso no es aceptable para la salvación de tu alma delante de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, no nos salvó Dios por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó Dios por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó Dios a través de su misericordia en la persona de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, nos dice el Señor en 1 Timoteo 2:5. Y los israelitas saben muy bien eso porque es el primer mandamiento. El Señor tu Dios uno es. Hay un solo Dios. Pero aquí está el asunto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay comediadores, ni corredentores, ni corredentoras. Hay un solo Dios y hay un solo mediador y redentor suficiente, un sumo sacerdote, y es Jesucristo hombre. Por eso les vuelvo a repetir aquello que dijo Pedro lleno del Espíritu Santo del concilio, no hay ni en otro en el que hay salvación, al no ser en el nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres debajo del cielo. Solo Cristo salva y nada ni nadie más. Solo Cristo salva, ni nada ni nadie más. Pastor, ¿esto nos suena un poco arrogante? Sí. Pastor, ¿esto nos suena un poco intolerante? Sí. Pastor, ¿esto nos suena un poco como no inclusivo? Sí, porque solo Cristo Jesús salva. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. ¿Por qué solamente Jesús? Porque Cristo Jesús es el único
que es Dios encarnado, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Por qué solo Cristo Jesús? Porque solo Cristo vivió una vida santa y sin pecado, siendo tentado en todas las cosas, no pecó. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Cristo murió con una muerte penal y sustitutiva por los pecados y aceptable delante de Dios. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo y únicamente Cristo resucitó de entre los muertos, triunfante de la muerte y triunfante sobre el pecado. Por eso solamente y solo únicamente Cristo Jesús. Solo Cristo. Y para terminar, más que Pedro lleno del Espíritu Santo, delante de los gobernantes, el concilio y los sumos sacerdotes, en ese momento, préstame mucha atención, más que Pedro lleno del Espíritu Santo, delante de ellos estaba el Dios mismo, creador del universo, que les estaba extendiendo a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas e inclusive a los sumos sacerdotes. Les estaba extendiendo la mayor bendición y expresión de amor y misericordia para sus vidas, diciéndoles, hay salvación. Hay oportunidad de cambiar su destino eterno. Y es hoy la misma voz de Dios para nosotros, que se extiende a nuestras vidas esta bendición a cada uno de los que escuchamos esta tarde este mensaje, decirnos lo siguiente: hay salvación. Hay oportunidad de cambiar tu destino eterno. Pero continúa siendo, presta mucha atención, solo por Cristo. No es un invento de la Reforma necesario. Los primeros cristianos lo creyeron así, lo vivieron así. Esa era la fe que practicaban, solo a través de Cristo. Y hoy te dice a ti, te dice a mí, hay salvación, pero no a través de ninguno otro, ni de ninguna otra manera o forma que no sea a través de Cristo, porque solo Cristo salva. Hay solo una puerta de entrada, no varias puertas. Como dice Jesús en Juan 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahora yo quiero dar un paso más personal y hacerte esta pregunta a ti. ¿Has entrado por la puerta? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Y hago esta pausa porque tal vez únicamente hoy sea el día de tu oportunidad. Como fue el día de la oportunidad de aquellos que estaban escuchando la voz de Dios
mediante Pedro. Por eso quiero volver a preguntarte, ¿entraste por la puerta? Por Jesús. ¿Eres salvo? Y tú tal vez te preguntas, ¿cómo puedo saberlo, pastor? Si he entrado por la puerta. ¿Cómo puedo darme cuenta si yo tengo la posibilidad de ser salvo? ¿Cómo es posible eso? Jesús te dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo quiero preguntarte, ¿tú puedes oír hoy la voz de tu pastor, Jesús? ¿Tú has podido entender el mensaje de esta tarde? Si tú lo has podido entender y has entendido que únicamente a través de Cristo Jesús puedes ser salvo, tú estás escuchando la voz de Jesús para tu vida y te está dando la oportunidad de la salvación de tu alma que tal vez nunca más se te presente. Me pongo serio porque está en juego nada más y nada menos que tu destino eterno. Acá no está en juego tu economía, no está en juego tu familia. Está en destino el destino eterno de tu alma, si tú te vas a ir en condenación eterna al infierno o te vas a ir en la eternidad en gloria con el Señor. ¿Tú estás escuchando la voz de Jesús hoy? Si tú hoy escuchas la voz del Señor, estás escuchando la voz del Evangelio. La voz del Evangelio de Cristo. Que Él vivió una vida santa. Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tu pastor Jesús, si tú puedes escuchar su voz hoy, te está diciendo, ven, entra por la puerta, arrepiéntete de tus pecados y recibe el perdón para que tengas paz en tu alma. Porque el que entrare por la puerta será salvo y yo le daré vida eterna, dice el Señor. Y si la respuesta tuya es, sí, pastor, yo ya soy salvo. Yo hoy puedo reconocer y darme cuenta de la convicción de mi salvación. Yo soy salvo, pastor, gracias al Señor ya. Él me ha dado la gracia es por su misericordia. Gracias a Dios, pastor. Yo he entrado por la puerta. He oído la voz de mi pastor Jesús y lo sigo. Yo quiero preguntarte si tú ya eres salvo y entraste por la puerta. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando cada día de tu vida como si el Señor tuyo regresara hoy? ¿Cómo estás viviendo tu salvación? Porque el tiempo está cerca. Porque la alarma está a punto de sonar. ¿Estás buscando la santidad? ¿Estás sirviendo al Señor comprometido o comprometida? ¿O estás viviendo una salvación light? Hoy el llamado es a que prestemos atención. Prestar atención en los tiempos que estamos viviendo, que son los mismos, no son los mismos tiempos que hace 20 años atrás.
Los tiempos de la iglesia, estar en alerta. Como decía la pastora ministrando la alabanza y como día a día me dice, estamos en tiempo justamente de estar atentos, porque tal vez esta sea tu última oportunidad. Escucha la voz de Dios mientras el Señor pueda ser hallado. Y no endurezcas tu corazón como en el día de la prevaricación del pueblo en su caminata por el desierto. Vamos a orar, porque el día de la redención está cerca, porque el rapto de la iglesia es inminente. Porque en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor. Y en este momento, mientras esta adoración, esta alabanza va a estar sonando, es el momento tuyo de tal vez tú venir al Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, yo quiero entrar por la puerta. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame. Esta tal vez es tu oportunidad de venir a Él para recibir la paz de tu alma, de venir a Cristo, de entrar por la puerta, de oír su voz. O tal vez esta tarde es la tarde tuya de decir, yo he sido salvo, pero estoy viviendo como si no lo hubiese sido. Quiero comprometerme contigo, Señor. Quiero servirte mejor y más de corazón. Tú no has prestado atención en algo. Antes todavía no cierres tus ojos porque quiero esto que... Tú no has prestado atención a algo. Este es un comentario que quiero hacer. Antiguamente, cuando venía al mundo algo inesperado, una catástrofe, una pandemia como la que tuvimos, guerras por todos lados como tenemos hoy, violencia, eso empujaba a las personas. Las iglesias quedaban abarrotadas, se llenaban porque las personas buscaban de Dios. Pero tú viste algo, y eso debe de llamarte la atención, que estamos viviendo tiempos muy complicados en todos los aspectos, pero la gran mayoría de personas no consiguen ver. Si hoy Dios te ha dado la oportunidad de ver y estar aquí, no la desaproveches. Amén. Dios del cielo, te damos gracias.